Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida a este momento santo. ¿Por qué lo califico a este momento santo? Porque nos dedicamos a estudiar la santa palabra de Dios. Oramos porque el Señor nos asista por medio de su Espíritu Santo en el estudio que vamos a hacer. Oremos. Señor y Padre Celestial, de veras te damos gracias por el alimento espiritual que tú nos has dado en tu palabra viva, poderosa, eterna. Oramos porque el bendito Espíritu Santo, el Maestro que usted, Padre, nos ha dado, para que nos enseñe su verdad revelada en la Sagrada Escritura, Él alumbre nuestras mentes para que podamos entender con la mente divina que la tiene el Espíritu Santo la palabra suya que vamos a estudiar en estos momentos. Queremos que la honra y la gloria, Señor, sea únicamente para usted y para nosotros. El gozo de ser sus siervos, que estudiamos su palabra, que meditamos en su palabra, que nos alimentamos con su palabra que vive y permanece para siempre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión es la gracia de Dios, la gracia de Dios. La palabra gracia, escuchen, la palabra gracia significa el favor, la bondad inmerecida de Dios para nosotros, seres humanos rebeldes y pecadores. La gracia, siendo el favor inmerecido de Dios, no incluye en sí misma base alguno en el mérito o en la falta de mérito. Dios siempre favorece sin mérito alguno a quien favorece. Por ejemplo, la salvación es por gracia sin el mérito de las buenas obras. La gracia no es una sustancia, por favor, no es una sustancia. La gracia es la actitud buena de Dios hacia nosotros, los pecadores. Con estas consideraciones, entonces, entremos a estudiar el primer punto, las características de la gracia de Dios o del favor de Dios. ¿Cuáles son sus cualidades? Abran sus Biblias en la carta a los Romanos, y leemos en el capítulo 9, Romanos, el capítulo 9, los versículos 15 hasta el versículo 16, Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que ocurre, sino de Dios, que tiene misericordia o muestra bondad o muestra su gracia. Entonces, la primera cualidad que vamos a señalar de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es soberana. Dios es el que decide a quién darle gracia, a quién no darle gracia, a quién favorecerle o no favorecerlo. Vamos a la carta a los Efesios. Y en el capítulo 1
leemos el versículo 7. Efesios capítulo 1 y el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia o de su bondad. Otra cualidad esencial de la gracia de Dios es que es rica. Sí, rica. Y porque es rica, se ha manifestado con toda su riqueza bondadosa a favor de nosotros. En Efesios 3:10, Efesios 3:10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, Efesios 3:10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, para que la multiforme sabiduría de Dios, o vamos a decir la multiforme sabiduría o las multiformes gracia de Dios, multiforme. La idea es que Dios tiene muchas formas o maneras de manifestar su gracia, su bondad a favor de nosotros. No hay una sola manera como Dios, mis queridos hermanos, expresa su bondad, su gracia a favor de nosotros. Es multiforme, o sea, tiene muchos rostros, muchas formas de manifestarse la gracia de Dios favoreciéndonos. Sigamos. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 9, el versículo 14. Segunda carta a los Corintios 9, el versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa, miren, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No es que solo abundante la gracia o el favor de Dios para nosotros, es superabundante, es sumamente, infinitamente abundante la gracia de Dios. Primera carta de Pedro, leemos en el capítulo 5, el versículo 12, primera carta de Pedro, capítulo 5, y leemos el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Otra cualidad de la gracia de Dios es que es verdadera. No hay ninguna falsedad en la gracia de Dios. Es verdadera. En Efesios 1:6, vamos a leer en Efesios 1:6. Dice Efesios 1:6: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Otra cualidad de la gracia de Dios es que es gloriosa. Sí, es gloriosa la gracia de Dios. Primera carta a los Corintios, leemos en el capítulo 15, primera carta a los Corintios,
el capítulo 15 y leemos el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra cualidad de la gracia de Dios es que es eficaz. Y cuando la gracia eficaz de Dios actúa en una persona, esa persona es muy útil, muy productiva en el reino de Dios, en la mies del Señor. Y por esa gracia eficaz, la persona puede hacer mucho más que un conjunto de personas, como es el caso del apóstol Pablo. Así que, ¿cuáles son las características de la gracia de Dios? Repasemos. La gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es rica. La gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios es superabundante. La gracia de Dios es verdadera. La gracia de Dios es gloriosa. La gracia de Dios es eficaz. Así que la actitud de Dios, la actitud de Dios de favorecernos es una actitud soberana, es una actitud rica, es una actitud multiforme, es una actitud superabundante, es una actitud verdadera, es una actitud gloriosa, es una actitud eficaz. Bendecimos al Dios vivo y verdadero, porque su actitud bondadosa, su gracia es soberana, es rica, es multiforme, es superabundante, es verdadera, es gloriosa y es eficaz. Bien, una vez que hemos visto las cualidades de la gracia de Dios, veamos las obras de la gracia de Dios, las obras de la gracia de Dios. Bien, vamos a leer en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y leemos versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una obra de la gracia de Dios es la salvación del pecador, es la salvación de nosotros. Aquí dice muy claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero hacer un análisis gramatical del verbo. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. El verbo sois salvos es un verbo pasivo, en voz pasiva como se llama, y tiene dos sujetos. El sujeto que recibe la acción de otro. Por gracia soy salvo, soy sujeto pasivo. Yo no me salvo, usted no se salva a sí mismo. ¿Ya? Usted pasivamente es objeto, recibe la salvación por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo. Entonces, la salvación es una
de las manifestaciones de la gracia de Dios. Nosotros no hacemos nada, no hemos hecho nada para salvarnos. Todo lo ha hecho el Señor Jesús, y lo que va a ser posible, que esa salvación hecha por Jesús la logremos, la traigamos a nuestra vida por medio de nuestra fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir viendo otras manifestaciones de la gracia de Dios. La justificación. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 24. Romanos 3, 21 hasta el 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y escuchen lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación nos ha sido dada por su gracia, y por eso es gratuita. No tenemos que pagarle ningún dólar a Dios para que nos justifique. No. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, esta justificación que Dios nos ha dado por su gracia, por su bondad, ¿en qué consiste esta justificación? Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 4, y leemos los versículos 6 al 8. Romanos 4, del versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra de Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia o justifica sin obras, diciendo: bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado alguno. Otra obra de la gracia de Dios es que ella nos justifica. ¿Y en qué consiste esto? Según el versículo 7 y 8 de Romanos 4. La justificación que Dios da a un pecador implica o comprende el perdón para todas las iniquidades, el perdón para todos los pecados. La justificación comprende que los pecados son cubiertos, son quitados, son borrados. Y la justificación comprende que al que Dios le perdona
todas sus iniquidades, cubre todos sus pecados. Dios lo declara inocente de toda culpa por sus pecados que ha cometido en su vida. Así que otra obra de la gracia de Dios es la justificación. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, los ha quitado, los ha borrado, y sobre esa base Dios ha tomado una decisión soberana: declararnos inocentes de toda culpa. Pero, hermanos, aquí hay que señalar, para que Dios nos justifique, para que Dios nos perdone, hay que hacer dos cosas. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La primera cosa que hay que hacer para que Dios nos justifique, la gracia de Dios nos justifique, es deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En otras palabras, para que Dios nos justifique, la gracia de Dios nos justifique, debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y arrepentirnos de nuestros malos caminos significa dejar nuestros malos caminos. Dejar de andar en malos caminos. Dejar de practicar lo malo. Eso es el arrepentimiento. Hay gente que dice: sí, yo me he arrepentido, he llorado, me he lamentado, me he entristecido, pero siguen practicando el pecado. Más siguen justificando el pecado que han cometido. Se dan algunas razones y algunos argumentos para justificar el pecado que ha cometido la persona. Y eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que yo he pecado, que yo he andado en malos caminos, y tomo la decisión firme de dejar los malos caminos o el mal camino en que yo he andado. Primera cosa para que la gracia nos justifique es el arrepentimiento, es el dejar los malos caminos, dejar de practicar el pecado. Y la otra cosa que tiene que hacer una persona para que el Señor Dios le justifique es creer en el Señor Jesús. En el Evangelio según Juan, el capítulo 1, dice, versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos también que creer con el corazón en el Hijo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Abran en Romanos capítulo 5, el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que hemos sido justificados por la fe. Entonces, para que la gracia de Dios nos justifique, dos cosas tenemos que hacer: arrepentirnos, dejar nuestros malos caminos
dejar de practicar el pecado e insisto, dejar de justificar el pecado que hemos hecho. Hay mucha gente que encuentra motivos, argumentos, fundamentos para justificar lo malo que hicieron. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que eso no es malo. Eso ha tenido una justificación. Practican ese principio mundano que el fin justifica los medios. Yo he robado para darle de comer a mi familia, para darle una cobertura a mi familia. No, eso no es el arrepentimiento. Es reconocer el pecado, abandonarlo, dejarlo, no justificarlo bajo ningún concepto y creer con el corazón en el Señor Jesucristo. Entonces la gracia de Dios nos justifica, nos perdona, nos limpia y nos declara inocente de toda culpa. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, otra obra de la gracia de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, y leemos el versículo 10. Primera carta a los Corintios 15 y el versículo 10. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Primera carta a los Corintios 15, versículo 10. Sí, insisto, primera carta a los Corintios 15 y el versículo 10. Dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra obra de la gracia de Dios es capacitarnos para el servicio eficaz para Dios. Sí, mis queridos hermanos, sin la gracia de Dios presente y activa en nosotros, no podemos serle útiles al Señor en su mies. No. Otra obra de la gracia de Dios entonces es capacitarnos, escuchen, espiritualmente, para brindar a Dios un servicio eficaz, un servicio a Dios con resultados. Hay mucha gente que dice que han sido llamados a la obra misionera transcultural, ir a otro país. Pero saben una cosa, no hay frutos, no hay resultados. Hermanos, cuando una persona es enviada a la obra misionera transcultural, al evangelismo, Él la capacita con su gracia para que esa persona, misionero o evangelista, tenga un ministerio eficaz, con frutos, con resultados. Yo estaba leyendo un libro muy interesante sobre el liderazgo y hablaban allí de un misionero escocés que fue a un lugar, a unas islas. ¿Y saben lo que dicen de él? Ahí trabajó 25 años. Ya él, cuando contaron, eso fue en el fines del siglo XIX, si mal no recuerdo. Y de él, después de muerto, se dijo, interesante, cuando entró en ese lugar, en esas islas, no había todos eran paganos. Cuando entró en esas islas, todos eran paganos. Este misionero dijo. Y cuando salió de la isla, todos eran cristianos.
¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Un hombre escocés que fue a unas islas donde había paganos. Cuando entró, solo habían paganos. Cuando él salió de esas islas después de 25 años, habían cristianos, quedaron cristianos en ese lugar. Eso es. Ese misionero fue capacitado por la gracia de Dios. Y por eso es que cuando entró en esa isla, solo había paganos, incrédulos. Pero cuando salió de esa isla, quedaron cristianos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace la gracia de Dios es capacitarnos para tener un servicio eficaz para Dios. Un servicio eficaz que se muestra en fruto, en resultados, hermanos. Muy bien, sigamos ahora a la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses 2, 16 al 17. Segunda carta a los tesalonicenses 2, 16 al 17. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que otra cosa que hace la gracia de Dios es consolarnos y darnos buena esperanza. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y eso trae aflicción, eso trae tristeza. Pero ahí está la gracia de Dios para consolarnos en medio de nuestras aflicciones y tribulaciones que el mundo nos da y darnos una buena esperanza para el mañana, buena esperanza que entra hasta el mismo cielo. Vamos ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, en segunda a Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, fortalécete en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 4 y el versículo, Filipenses 4 y el versículo 13. Filipenses 4:13. Leemos la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que una de las cosas de la obra de la gracia de Dios es darnos fortaleza espiritual, para con esa fortaleza espiritual poderlo todo, lo que es la voluntad de Dios, lo que tiene que ver con nuestro vivir cristiano, lo que tiene que ver con el servicio al Señor,
lo que tiene que ver con soportar las aflicciones, lo que tiene que ver con nuestras situaciones de carencia, de limitación material, hermanos. Todo eso, lo que tiene que ver con sobrellevar una enfermedad, sufrir una enfermedad con paciencia, todo eso es factible y posible con la fortaleza de la gracia de Dios. La fortaleza espiritual nos da Dios. Sigamos leyendo en Efesios 6:10. Efesios 6, el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segunda carta a los Corintios. Leamos en el versículo 12. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y una de esas debilidades son las dolencias físicas, las enfermedades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, sufriendo afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la gracia sobreabundante de Dios reposa en mí, dice el apóstol Pablo. Así que otra de las obras de la gracia de Dios es darnos la fortaleza interior, la fortaleza espiritual para enfrentar las cosas adversas, las cosas incómodas, las cosas difíciles, las cosas que nos hacen llorar, que nos incomodan en esta vida. Y solo con la fortaleza espiritual de la gracia de Dios activa en nosotros, podemos nosotros sobrellevar con paciencia todas esas situaciones difíciles y perseverar y mantenernos pacientemente corriendo nuestra carrera cristiana, puestos nuestros ojos, fijos nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe que nosotros necesitamos para mantenernos corriendo con paciencia, sin detenernos, sin cansarnos, sin debilitarnos. Todo eso es por la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12. Y leemos en primer lugar Romanos 12, 3 al 8. Romanos capítulo 12, 3 al 8.
Dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, escuchen, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 6 quiero señalar, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, digamos la gracia de Dios que nos ha sido dada. ¿Cuál es otra obra de la gracia de Dios? Otorgarnos los dones espirituales, capacitarnos con los dones espirituales que son requeridos para que funcionemos cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. En cuanto a los dones, leamos en primera carta a los Corintios 12. Primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Primera carta a los Corintios 12, del 1 al 11 vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Romanos leímos que los dones son dados por la gracia de Dios. Y el medio que la gracia de Dios usa para darnos los dones y capacitarnos para servir al Señor en el cuerpo, en la iglesia, es la persona del Espíritu Santo. Así que otra obra de la gracia de Dios es el otorgamiento de los dones por medio del Espíritu Santo para hacernos útiles en su mies, para hacernos útiles
en su iglesia. Vamos ahora a leer en primera carta a los Corintios 1. A ver, primera carta a los Corintios en el capítulo 1. En el capítulo 1 y leemos el versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Señor de ellos y nuestro. 3 también leamos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Ya? La gracia de Dios, otra obra de la gracia de Dios es santificarnos. La fuente de la santificación es Cristo, en quien está encarnada la gracia o la bondad de Dios. La gracia o el poder de Dios que santifica, Dios lo otorga en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, motivado por su gracia. Entonces ocurre lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios 6, 9 al versículo 11. Primera carta a los Corintios 6, 9 al versículo 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esta santificación, que es la voluntad de Dios para usted y para mí, es factible por la gracia de Dios revelada en Cristo y por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que la fuente de nuestra santificación es la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos santifica por medio del Espíritu Santo de Dios. Veamos en la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del 1 hasta el versículo 3. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 3. Pero por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y escuchen, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación y de todo pecado. Esta voluntad de Dios, que seamos santos, apartados en toda nuestra manera de vivir, solo es posible por la gracia de Dios en Cristo y de hecho una realidad en nosotros por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que miren ustedes la obra de la gracia de Dios, las obras de la gracia, de la bondad de Dios, la salvación, la justificación, la capacitación para el servicio eficaz, la consolación y la buena esperanza, la fortaleza espiritual, el otorgamiento de los dones y la santificación. En esta parte del estudio bíblico quiero leerle las estrofas de un himno cristiano que edifica mucho leerlo, oírlo cantado o también cantándolo nosotros. Maravillosa gracia, maravillosa gracia. Dice este himno: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Y el coro de este bello himno dice: inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Sí, hermanos en Cristo, la gracia de Dios es maravillosa. Gloria a Dios. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios es inefable. Y esta gracia de Dios maravillosa e inefable está expresada en la persona de Cristo.
se manifestó por medio de Jesucristo y nos salvó, justificándonos, perdonándonos todos nuestros pecados, lavando nuestros pecados y absolviéndonos de toda culpa por nuestros pecados. Por la maravillosa gracia de Dios. Entonces, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al Dios de toda gracia, sea honor y gloria por toda la eternidad. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando, Padre, su maravillosa gracia, su inefable gracia. Le damos gracias porque por su maravillosa gracia usted nos salvó, enviando a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nosotros los pecadores en la cruz. Usted lo resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está exaltado a la diestra de Dios en el cielo, intercediendo, abogando cada día por cada uno de nosotros, sus seguidores, sus discípulos. Reciba nuestra adoración de corazón, sincera, por su maravillosa gracia, que ha sido infinitamente buena para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, si el Señor lo permite, si la gracia del Señor, la bondad del Señor así lo permite, el próximo domingo tendremos el culto devocional en el lugar físico donde nos reunimos la iglesia del Dios viviente para realizar el culto a nuestro Dios, a darle gracias por su gracia, a bendecirlo por su gracia. El culto presencial, que también lo transmitimos por el Facebook de la iglesia en vivo, comenzará 10 minutos para las 11 hasta las 12:30. En el culto alabamos a Dios, oramos a Dios, leemos la palabra, predicamos la palabra y nos animamos los unos a los otros, dándonos un abrazo cristiano siempre, hermanos. Así que los invitamos para que nos acompañen en el culto devocional dominical, próximo domingo, 10 minutos para las 11 hasta las 12:30. Que Dios, con su infinita y poderosa gracia, lo bendiga a usted, hermano, me bendiga a mí y nos bendiga a todos, con mucha generosidad. Amén.